Dios les bendiga, mis amados hermanos, continuando con nuestro estudio de Primera de Corintios. Hoy el capítulo 4, vamos a analizar los primeros 5 versículos y para iniciar quiero leerles el verso 1. Que todo hombre nos considere de esta manera. Pongan mucha atención, que todo hombre nos considere de esta manera, como siervos de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Mis amados hermanos, Pablo continúa hablando acerca de los siervos de Dios, de los ministros de Dios, de los administradores del reino de Dios. Pablo está corrigiendo a la iglesia de Corintios porque ha optado una actitud que no es adecuada en el reino de los cielos, como es la actitud carnal. Y han optado esa actitud porque han sido enseñados de esa manera. Entonces Pablo está aquí instruyendo y corrigiendo a los líderes de Corintios, poniéndose él como ejemplo. Miremos qué es un administrador de Dios. Un administrador de Dios es un líder, es una persona fiel, es una persona elegida por Dios para administrar sus bienes. ¿Y sus bienes cuáles son? Nosotros, la iglesia, ¿verdad? Somos los bienes del Señor, por la cual Él ha elegido hombres y mujeres para que se levanten como líderes, como guías, para juzgar, para corregir con justicia las pertenencias de nuestro Dios. Y un administrador es como un mayordomo, ¿verdad? Que él está en representante del dueño de todos los bienes. El dueño no está, ellos representan al dueño de los bienes, ¿verdad? En este caso del reino de Dios, y tienen que ser personas responsables, personas diligentes, ¿verdad? Comprometidas para llevar una administración fielmente a la hora que el dueño aparezca y pida cuentas, ¿verdad? Ahora, estos son administradores también de los misterios de Dios. ¿Y cuáles son los misterios de Dios? Usted ya sabe que los misterios eran los secretos de Dios, lo que Él tenía guardado sin habérselo contado a nadie, ¿verdad? Y los secretos de Dios, ¿cuáles eran? Bueno, nuestro Señor Jesucristo era un misterio. El ministerio de Él, el nuevo pacto, era un misterio. La manifestación del Espíritu Santo era un misterio. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo era un misterio. La salvación, este evangelio, era un misterio. Pero han sido revelados y los ministros son los encargados de guardar estos misterios de Dios que son también del reino. En el Evangelio de Lucas, nuestro Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino, pero a otros por parábolas, porque no están en la capacidad de entenderlos, ¿verdad? Porque aún son bebés espirituales como era Corintios, aún son carnales, los misterios no los entienden a la perfección. Y hay otro grupo que de un corazón duro que no quieren creer, ellos aún oyéndolos, viéndolos, no entenderán nada, ¿verdad? En el Evangelio de Juan también Jesús nos dice a sus discípulos, les dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Aún los administradores de Dios son amigos de Cristo, colaboradores de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, y ellos son amigos de Cristo. Miren, amigos del dueño del reino, de Dios Todopoderoso. Gloria al Señor. Pero debemos saber cómo deben de ser los administradores. Y aquí lo dice el apóstol Pablo. Primero,
se deben de considerar, como dice el verso 1, como siervos o esclavos de Cristo. Segundo, se requiere, es indispensable que estos administradores sean fieles. ¿A quién? A Cristo, a Dios nuestro Padre. Que tengan una conducta intachable para con Dios, para con todos. En Hechos, Pablo dice acerca de su conducta. Le dice a los líderes religiosos de Israel: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Qué glorioso, ¿verdad? Los corintios tenían ese problema de juzgar a los siervos de Dios y se atrevían a juzgar al apóstol Pablo y a Apolos y a Cefas, y lo hacían no con la justicia de Dios, sino que con criterios humanos, no conforme a la palabra de Dios, cometiendo así muchas injusticias porque juzgaban de manera humana. Y el apóstol Pablo les enseña que el único que juzga con justicia es Dios. Por eso ustedes no deben de juzgar a nadie antes de tiempo. Esperen hasta que venga el Señor, dice la palabra de Dios, y Él declarará lo oculto y manifestará las intenciones del corazón. Y después cada uno recibirá alabanza de su conducta delante del Señor. No deben juzgar a nadie. Le está hablando Pablo a los administradores de la iglesia de Corinto.